Estamos en Lares, en la carretera 128 de Lares a Yauco, en Café Lareño. Estamos aquí donde pues, es una empresa familiar y donde se procesa el café desde la finca hasta le compramos a agricultores café y se procesa, es beneficiado, intoxicación de café y coffee shop. Ok, ¿y hay comida también o no? Sí, tenemos unos menús también de comida, hamburguesas, picadera, tenemos bizcocho, mayormente con su café. El café, diferentes tipos de café, café frío, diferentes variedades de café. En esta hacienda hay para visitar otras cosas. Sí, aquí hay un recorrido que pueden ver donde se beneficia el café y donde hay conservación de café, donde se tuesta y todo, cómo se elabora el café, todos los pasos. ¿Y cómo uno consigue información para hacer eso? Pues ahí la verdad que tengo que hay una página web, un número de teléfono que tiene que buscar y prontamente pues estamos abriendo unos tours que estamos abriendo. Que todavía eso. Pues, estábamos con eso, con los tours, pero al suspender por la pandemia, pues vamos a volver otra vez a hacer unos tours y explicarles sobre el proceso, todo el proceso del café, los pasos que lleva, que son bastantes, hasta que llegue a esa taza. Que esto es nuevo otra vez. Sí. Ok, por eso es que no lo he visto por ahí. Sí, no, eso estamos. Ok. Recientemente pues estamos empezando a abrir otra vez, después de pandemia y eso. Ok. Estamos organizándonos y aquí llega el café. Ahí está tapado. Esa es la comanda donde se pesa el café, se le recibe al agricultor y se jala por ahí va a pasar al beneficiado del café. Allá. Sí, al beneficiado. Entonces por aquí pasamos, vamos a pasar por acá. ¿Y ustedes cosechan el mismo café? Sí. Su papá lo heredó de su papá. Vinieron de Mano de Mallorca. Se introducieron por la Guadilla y la Guadilla pues entraron por ahí un comercial de Guadilla, otros entraron por la caña, se la hacían para acá y otros pues siguieron por ahí. ¿Cómo está? Saludos, todo bien. Y pues fueron con cifras de café. Seguido ahí. Y entonces estos recorridos lo hacían antes. Sí. Ok. Antes pues se le explica desde el sembrado del café, lo que lleva el sembrado del café, cómo se siembra, cómo se hace, el árbol de café, todo esto como aquí son árboles de café que están, entonces usamos un tipo como el cambio climático pues ya ha cambiado mucho, pues eso está bien bravo, estamos usando este tipo de árbol que es carbonero, que es que da sombra al árbol para que el árbol se mantenga más bonito y eso. Porque necesita sombra. Necesita sombra, sí, porque ya el cambio climático, entonces ese sol que está tan fuerte que ya casi no lo aguanta, pues entonces pues obliga el árbol de café. Vamos por aquí por la finca, un momento por allí, lo que vemos, que veamos más o menos que son las siembras. Mira, si te asustan me gritas. Mira a ver, ¿está bien? Mira a ver. Yo lo aguanto. Pues todo sembrado de café aquí, tenemos matas ornamentales. Esto está bien lindo. Va a haber una persona explicándole cómo la siembra, cómo el cultivo del café, recogerlo y eso, las hace. Lo que van a ver ustedes aquí son árboles de café que están siembra de café, cultivo. ¿Y cuántas cuerdas hay aquí? Tenemos 45 cuerdas de café. Válgame Dios. Sí. Sembrado. Mira, yo como quiera. ¿Lo ves? Tenemos son árboles de café, introducimos, sembramos sus matas de banana introducido con el café, para ver otro provecho más. ¿Y esa mata roja? ¿Por qué sembrar cerca del café y no la otra? Que tenía flores rojas. ¿Qué? Pues para darle vista a la finca, trae otros, ornamentales, sembramos ornamentales, por eso va a haber ornamentales por aquí. El ornamental trae otros insectos que ayudan a los tipos de enfermedades del café, que a los hongos y eso se los alimenta y eso es una secuencia ecológica que estamos usando. Sí, como un proceso orgánico. Exacto. Además que se ve bien, pues trae tipos de insectos que son beneficiosos para la avispa,
Y esas cosas que tú a veces polinizan la flor del café para que tenga más cosecha, igual que la abeja y eso. Acuérdate que cuando hay flor y eso, la abeja pues acude más, también acude más al sitio, porque va a encontrar comida siempre. Su comida pues va a ser el polen, y así nos ayuda a polinizar la flor del café. Entonces pues estas matas, hay muchos tipos que se dedica a eso, a sembrar, para la vista, cuando venga la gente caminando por aquí pues vayan. Ok, el pasadía es caminando. Caminando, sí. Sí, es importante recalcar porque pues, Sí, hoy nos hicieron el favor. Sí, pues, si hay alguien, pues vamos a tener unos cafés de corta, ¿no? Que se le puede hacer también. Ok. Lo estoy pensando yo. Sí, porque nuestro canal es de nuestra edad. Sí, por eso. Yo sé que hay gente que no van a poder. No, Mayra va a tener por lo menos. Esto que tenemos ahí es la pajilla del café cuando se está pilando. Cuando el último proceso que va a la torrefaction, que tiene la cáscara, esa es la cáscara de café, la pajilla del café que se pasa por el proceso del pilado del café. ¿Y esa cáscara la usan para? Sí, pues se riega por la finca para cuando ya se descompone, que deja que se descomponga para poder utilizarla ahí. Ok. Eso no lo sabía. Sí. Igual que está la pajilla y está la pulpa del café, que es la hoja. ¿Ya viste el grano de café que es rojo, verdad? Ajá. Esa es la pulpa del café que se utiliza para abono también cuando se pulpa. Esta es la maquinaria que se utiliza para expulsar el café, lavarlo y escogerlo. Esta maquinaria, esta es nueva. Tenemos aquella, que es lo mismo, separa el café del verde del maduro, entonces selecciona su grano de café para que vamos seleccionando, pues el café pues viene a veces con unos granos verdes y maduros, esas máquinas se hacen todo eso, lo separa y vamos mejorando la calidad del café con diferentes máquinas hasta sacar un grano que sea perfecto para venderle un grano especial. Aquí tenemos café lareño que es regular y tenemos café lareño selección. ¿Y cuál es el nombre del café de ustedes? El café lareño. ¿El lareño? El lareño, la bolsita verde. Sí, no lo hemos probado, pero sí. El lareño, tenemos lareño y lareño supremo. Lareño supremo, sí. Estas son las máquinas, está todas las bateas donde es el secado del café. Pero no me huele a café. No, todavía no huele a café. Estamos en el de café. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto? Qué curioso. Horas más o menos. Vamos a sacar de 120 ¿Y por qué eso se va a No, porque hacer? ya está parada. Esto ya está seco, ya estamos terminando las cosechas de café. ¿Y por qué la baten? Perdona la pregunta. Porque esto es un blower que trabaja con aire caliente. Ok. Las bateas están perforadas por abajo, entonces sube el aire. Pero ahora va a ser un blower que tiene una con gas propano, una hornilla. Ahí calienta el aire a 120, el aire sale caliente y hay que le saca la humedad al grano de café hasta que tenga su temperatura adecuada. Válgame Dios. Yo cogí una clase aquí de café brutal. Tenemos aquí. Diablo. Yo no sabía nada de eso, eso me enteré yo. No, sí, por eso le digo, los pasos del café son bastantes. Entonces tenemos la parte aquí donde seleccionado, después que pasa el café del expulpado y el secado y todo, donde se tira el café. La piladora donde se para ya la cáscara y aquí sale el grano listo para el fuerte del café. Ya tenemos el grano pilado aquí. Entonces, aquí está el grano, aquí lo llevamos a la torrefaction de café, que es donde vamos a subir ahora. Y todas estas máquinas van separando los granos más de estos. Si hay basurita, lo veo o algo le queda, ahí lo limpia todo completo bien. Después que pasa, pues sí. Mira la basura por aquí, la cascarita y el palillo. Solamente sale el grano grande por acá. Sí, vamos es un proceso bien interesante, en verdad, ¿no? No, sí, es bien complicadito. Lo más malo es recogerlo. Y ahí es donde no te... O sea, la marca Café Lareño, pero yo he vergado siempre toda mi vida con esto. Sí, entonces pues esto lo comenzamos. Yo me quedé preparado, entonces nosotros llegamos al café. Voy aquí por la finca, se les explica todo. Sí, que todavía están en ese... Sí, pero ya 2 o 3 semanas empezamos otra vez, yo creo.
Sí, están gastando. Ahí tengo el nieto más chiquito. Sí, Ese es mi hijo, sí, eso más pequeño. este es el próximo. Sí, mi hijo es agricultor también. Felipe, mira cómo está. Vengo ahora, ahora lo cojo. Ya mismo te paseo, mi amor. El café está bueno. Sí. Son muchos. 6 nietos varones. Anda, partilete. Sí. Qué bueno, familia grande. Sí, no, hay que comprar las semillas frutas, No, tienen bien cuidadito, están bien bonitos. Sí, veo que lo cuidan debajo de la sombra, ¿no? Un tipo de mata, ¿no? Está bien bonita la producción. Ah, trinitaria. Son trinitarias. Aquella que está allí, eso antes ya mucho en la finca. Está la parte de tocación de café. Ok. Esta es la parte aquí donde ya se acabó el tostado, pero ahora sí estamos todavía en el parque. Ah, que Del el café. paquete están y todo. Sí. Ok. Yo creo que ya no. Ya que está combinado. Aquí la toca la vida. Bueno. ¿A qué que huele? ¿A qué que huele? Eso está de 15 a 20 minutos, 400 libras. Está la máquina tirando. Estamos de como 150 libras. Ya. Sí, que la tuesta y la empaqueta ella misma. Ah, ok. Vamos a meter por aquí. ¿Y como cuántos paquetes empaquetan más o menos? Ya me lo 38 bolsitas por minuto. Mira eso. 38 bolsas con Y hacemos de 125 mil Diablo. de 125 a 150 mil bolsas por día. Diablo, un montón de bolsas. ¿Y eso se vende todos los días? Porque yo no veo nada ahí. Sí. Válgame Dios. Está bueno.
Qué bueno. La voy a tener que probar esto porque no lo he probado. Me estaba diciendo que hacía 38 bolsas. Mira para allá. Bueno, ya saben que esto es Puerto Rico, yo no lo sabía. Viene la de ellos. Ay, Dios mío, santo Dios. No, eso es para aquí. Papá, llévetelo. Ay, gracias, lo mueve. ya le debo 1.000.000 de pesos, no sé cómo le voy a pagar. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está el proceso. Esas huevas Cuando se cargan, van súper llenas. es súper lleno. Y allá en el área metropolitana, ¿dónde tienen el Estamos café? todos los Econ, Selecto, Walmart. Estamos, sí. Nada más en supermercados grandes, no Sí, es con pequeño. todas las cadenas acá. ¿Sí? Estamos allá. Ah, pues ya sabemos que la bolsita esta verde. Claro, sí, sí, sí. Antes teníamos la bandera del área aquí, pero por una ley de agricultura que tuvimos que quitarla. Si quiere que le hable algo específicamente, ingeniero del café. ¿Es ingeniero? Ingeniero del Ah, no, café. pero si ya De me la Sierra explicó Café. súper bien, tacho, yo entendí muy Yo bien. tengo un canal por YouTube y yo le enseño por aquí porque Yo empecé a los 12 años, tengo 55, a los 12 años empecé a bregar con plantas. Ya a los 16 entré a un grupo, a lo que los socios 4H, los FFA, los fotoagricultores, y entré a lo que era el Departamento de Recursos Naturales, en un grupo que le llaman los Policías Verdes de Voluntarios. Ok. Y ellos entonces a los 21 años me absorbieron otra vez 19 años con la agencia, Ok. en el área de investigación científica sin tener ni un solo crédito en biología. Mira para allá. Interesante. Y perdóname, ¿cuál es tu nombre? Que David Martínez. David Martínez. ¿Y qué es lo que tú haces en la hacienda? Mi trabajo es administración de finca, pero en restauración. Restauro fincas degradadas para convertirlas en paraíso. Pero eso es en cuestión de las plantas. Sí, en cuestión de las plantas, el manejo completo del café. Lo que es desde la variedad en cuestión que vas a escoger, el estudio de los suelos, el impacto agroforestal de los árboles que tienen sobre los suelos, el plan de manejo de control de plagas y enfermedades y de fertilización. Pues mira, eso, no, por lo menos las personas normales como yo, ni idea. No, de verdad, sí. No Yo pensaba que eso era sembrar una matita. Y yo, no es tan fácil. El café necesita un óptimo ecológico Ok. para poder desarrollarse. Si no tienes ese óptimo ecológico, pues vas a tener una planta que va a tener unas carencias. Que entonces el tratar de lidiar con esas carencias por el desconocimiento es lo que te lleva a ti entonces a perder Al fracaso. al fracaso como tal. y la calidad del che. café Y también. en la calidad de café, por ejemplo, toda la calidad de café comienza desde la variedad en cuestión que escogiste, el manejo agronómico, hasta los pasos adecuados, tanto en beneficiado como en torrefacción, se va a reflejar en taza. Y todo ese proceso pues va cogido de la mano. Sí, por lo menos nosotros nos distinguimos porque llevamos un café totalmente sustentable. Bajo sistemas agroforestales de conservación, dentro de la finca no se usan elementos tóxicos que vayan a ser Los permanentes. pesticidas no están. Sí, él me dijo que. Sí, no, nosotros que simplemente usan usamos un poco otra- a veces de control de hierbajo en los caminos. Ok. Pero de ahí en fuera todo Que la sombra mantiene ahí Que el control de prácticamente es hierba. un café orgánico. Si no se puede llamar orgánico, No. porque en Puerto Rico es uno de los conceptos que la gente no entiende. Ujú. En Puerto Rico lo único que tú puedes llevar orgánico son los suelos ultisoles, pero mayormente los de la zona del norte Ok. o del sur de Puerto Rico si tienes riego. ¿Por qué? Ok. Porque al ser llano, toda la materia que se muere ahí se meteoriza Ok. y se convierte en materia orgánica Ah. y sirve de nutriente. Nosotros en la montaña, por lo escarpado que Ajá.
pues tú no puedes mantener un cultivo orgánico también porque se suman las altas temperaturas del Caribe y degradan la materia orgánica muy rápido. Sí, es sustentable. La sombra de los árboles pues limita el crecimiento del bajo, no hay que usar herbicidas y el control de plagas pues se baja casi a un mínimo. ¿Viste qué bonita está? No, está bella la hacienda. La hacienda está bella. Por eso es que hay otro tipo de plantas Sí, por eso lo sembradas. vemos aquí, las ornamentales, porque los ornamentales lo que hacen es que traen lo que llaman diversidad dentro de los sistemas. Ok. Mientras más plantas diversas hay en los sistemas, pues mayor es el flujo de especies nativas, Ok. insectos polinizadores, aves beneficiosas, que se integran dentro del sistema. Mira para allá. Me vengo a enterar yo hoy porque en verdad que yo... Si tú notas, vas a notar que nosotros aquí utilizamos mucho plantas ornamentales de flores. Ok, sí, eso. Porque eso aumenta la biodiversidad. Si nosotros tenemos algún tipo de insectos que son beneficiosos, como algunas abejas parasitoides, pues necesitamos que ellos tengan alimento durante todo el año. Ok. Por eso no se pueden sembrar simplemente plantas de temporada, sino plantas que florezcan durante las diferentes estaciones. Y los árboles también son para... Sí, los árboles en su época de florecida, que mayormente empiezan a florecer como para abril, mayo, que se extiende hasta junio, julio. Entonces aumenta lo que son los insectos polinizadores, en especial por lo menos la abeja Ok. como tal. Y así nos hemos mantenido. Súper interesante Sí, y sí, bien sí. complicado. Súper Sí, complicado. Hay muchas personas que dicen yo tengo café gourmet, que vendo café especiales, pero cuando tú miras la finca, si la finca está en pleno cultivo al sol, tú no la puedes llamar un café sustentable porque no lo es. Y una pregunta que le iba a hacer, del recogido de café, ¿cuán difícil es conseguirlo? La mano de obra. La mano no, de obra. Eso es tema actual en toda la finca, la mano de obra. También lo que sucede es que la poca mano de obra que nosotros tenemos que trabajar mucho y ser empático con nuestros obreros. Claro. A los obreros tú tienes que enseñarlo, adiestrarlo y también, por ejemplo, trabajar considerándolos también porque el trabajo agrícola es bien fuerte. Un ejemplo, si nosotros aquí cuando viene en la época de verano y vemos que las altas temperaturas están en zonas que están trabajando nuevas, que son zonas donde le está dando mucho el sol, pues nosotros lo que hacemos es que hasta cierto horario nos trabajan ahí, luego de ese horario se van a mover a otra área donde entonces hay menos temperatura y de esa forma pues tú trabajas con ellos. También puedes tenerle sus equipos al día y pagarle justo el salario. De ahí en fuera, pues nosotros aquí tenemos ahora 4 empleados que corren la finca, no hemos tenido ningún tipo de problema. Si hay muchas fincas y la gente le huye mucho al trabajo de la agricultura, al sol. Exacto. Porque ahora con la cuestión del cambio climático, de esas temperaturas extremas, Sí, pues no, afecta no no solamente está la fácil. salud de la persona, sino también el rendimiento. claro. Y también la salud edáfica, que cuando es el término edáfico se refiere al suelo y a los cultivos como tal. No, no está fácil, la cosa no está... Ten cuidado que si no hay que ir por ahí para abajo. Eso está por ahí para abajo, no hay que encuentre uno allá abajo. A ver, ya. ¿Cómo muerde? Si te gustó este video, por favor dale like para que YouTube te lo recomiende a otras personas. Y no te olvides suscribirte al canal. Hemos pasado un día maravilloso. Hemos visto el proceso del café y nos encantó. Para que vengan para acá, verifiquen, yo les dejo el teléfono en la página abajo para que llamen, porque hay que llamar para hacer citas. Mira. Esto parece una máquina de vapor.
llano, de vapor, me imagino de vapor. Hay que entrar allá abajo que eso está bien lindo. Mira que tengo hambre. Ya, no, ¿qué se pasa?